Bueno, no sé. Hola a todos. Hola. Hola. Estamos con Virginia, Conchita y Alberto. Flamencura, enferma de cáncer y sonrisa de la calle. Estáis ahora como que os salís todos los días en la radio, en la tele, en los periódicos, ¿no? Estáis un poco a tope, Alberto. Sí, ahora estamos haciendo, como dice los famosos, la promo, y de la mano de Virginia pues hemos ido a la tele, a la radio. Mañana sale algo en el Día de Segovia también, en el periódico, y bueno, nos quedará algún directo también de Instagram con Rosetta, algo nos queda por ahí. Virginia, segundo año que hacéis el calendario. Sí, y muy orgullosas de ello. Es una oportunidad de oro que nos habéis brindado entre todos los modelos, incluido tú, Julio. Y bueno, pues un año más estamos muy agradecidas por ello. Conchita, para ti es el primer año también. Sí, yo es el primer año que participo en esto por casualidad, porque realmente tenemos un grupo que salimos a caminar, pacientes y compañeros familiares de enfermos de cáncer, y estaba Auge en él, que el año pasado estuvo en el calendario. Entonces comentó que faltaba gente, y yo le dije a mi hermana: ¿qué te parece si nos apuntamos? Además fue espontáneo. Pues vale, pues yo la escribí a Auge ese mismo día por la noche, digo: hola, apúntanos para el calendario, porque no conocíamos. Yo sí conocía Flamencura porque sabía que existía por mi relación con la Asociación Española contra el Cáncer, pero no había tenido nunca contacto, y desde luego la experiencia ha sido maravillosa. Virginia. Virginia, a ver, yo, como bien has dicho, yo estuve en el calendario el año pasado. Para mí fue una experiencia muy bonita, estuvo muy bien. Hay una cosa que yo quiero resaltar del calendario como paciente. Necesitamos, por lo menos en mi caso, necesitamos contarlo, el hablar tranquilamente de la enfermedad, de cómo lo hemos pasado. Entonces, para mí estuvo realmente bien el ratito que tenemos antes de la sesión, de charlar contigo, decir: cuéntame un poco cuál ha sido cómo lo has pasado y tal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del enfermo, nosotros tenemos la sensación de que, no que seamos apestados, pero hay gente que no lo cuenta, gente que sí, parece como que contagias. Y yo creo que el ratito ese de antes de estar hablando nos viene muy bien. Hablamos con mucha tranquilidad. Cuando te quieres dar cuenta, te estás ahí desahogando como si estuvieras con tu mujer o con tus hijos y tal. ¿Tú eso cómo lo vives? Para mí es algo maravilloso, es una experiencia brutal. Como ya he dicho en varias ocasiones, siempre quise ser psicóloga. Al final acabé estudiando educación social porque alguien me dijo que no iba a poder sacar las matemáticas de psicología, y seguro que hubiese podido. Pero bueno, pues al final el camino ha terminado en la fotografía, y a mí me parece un poquito una fotografía terapéutica. Que no solo en este caso, sino en el caso, por ejemplo, que yo trabajo mucho con mamás, cuando viven el posparto y lo cuentan y se hacen esa foto de su posparto, pues también es como que has contado la vivencia, la has vivido conmigo, la tienes en una imagen, y ya pues que la has sanado un poquito. Pues en vuestro caso pasa lo mismo. En el caso de contar la enfermedad, cada uno estáis en un momento de ella. Contáis dónde está, porque seguro que si me la cuentas este año estás en otro punto, Julio. Seguro. Y la imagen sería otra completamente, pero en el momento en el que contactáis conmigo y me contáis vuestra percepción de la historia hasta ese punto y dónde estáis, y se crea una imagen que yo entiendo o creo o quiero creer, y me hace mucha ilusión, que es una imagen terapéutica para vosotros. Es que sigue habiendo mucha gente que sigue sin emplear la palabra cáncer. Yo tuve el primer cáncer hace 25 años, entonces yo salí a la calle. Ahora hay mucha gente que va con un pañuelo, pero bueno, yo me hice una peluca, pero al final terminé saliendo con pañuelo. La gente me miraba y se daba la vuelta, y gente que conocía pero que no era una relación intensa y no lo sabían, decía: ¿te pasa algo? Yo siempre: pues sí, tengo un cáncer. Como que se asustaban, o sea, había el miedo a decir la palabra, y hay mucha gente que sigue omitiéndolo.
Y a mí me parece que si tienes una bronquitis y dices tengo una bronquitis, pues si tienes un cáncer y ya está, no hay más. También es cierto que los medios de comunicación no favorecen porque se sigue poniendo que falleció tras una larga y triste enfermedad. Pues no, señor, falleció de cáncer y ya está, no hay que especificar el tipo, si no quieres no tienes que decir de qué es para que no te miren todavía peor. Pero sí es cierto que sigue habiendo ahí un poquito de que la gente no se abre. Y yo, como siempre he sido muy directa, siempre lo he dicho. Cuando he tenido el primero y cuando he tenido el segundo, no ha habido ningún problema en mi familia, por desgracia, hemos tenido varios. Pues todos siempre lo hemos dicho y no ha pasado absolutamente nada. Pero yo creo que una manera de asimilarlo como enfermo y de llevarlo mucho mejor es eso, pues tengo un cáncer, dices la palabra y parece que te liberas, o que hay gente que sigue sin decirlo, bueno, es que me han detectado una enfermedad grave. No, tienes un cáncer, punto. Se estigmatiza mucho la palabra todavía. Claro, yo hablando de contarlo, claro, desde que te lo dicen hasta que te dan el diagnóstico seguro, hasta que tienes la primera quimio, o sea, hay unas fases que pasamos todos. Hay unas fases que hay que pasarlas. Unos las pasan mejor, otros peor, pero todos las pasamos. Y todos las pasamos y entiendo que mal. Porque, bueno, luego ya, según se va desarrollando la enfermedad, pues bueno, pues tienes tus días malos, tus días peores y alguno bueno. Pero, claro, hay mucha gente alrededor pendiente de ti, hay mucha gente que, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? No sé qué. Bien. A los 10 minutos es otro. Bien. Al cuarto de hora es otro. Bien. Claro, parece como que o estás muy mal, estás que no te tienes, o tienes que estar bien, te tienes que estar riendo. Coño, a mí quiero reivindicar el derecho a estar mal. Por supuesto. O sea, que estar bien está muy bien, pero estar mal también. Y poderlo decir, hoy tengo un mal día, mañana no lo sé, ayer estaba mejor, hoy estoy fastidiado. Entonces, claro, todo lo que va alrededor de la enfermedad y tal, el poderlo contar, el hablar con gente, el hacerte la sesión y que te escuchen y que luego te entiendan y que plasmes en una foto como lo plasmas, todo eso. lo que te hemos contado, pues es muy bonito, pues está muy bien. Muchas gracias. Está muy bien. Y hablo desde el punto de vista de que hay necesidad. Yo veía que había una necesidad de contar las cosas, de hablar, de sentirte a gusto, de no sentirte un apestado, ¿no? Claro, pero tú imagínate, hay un tiempo, como bien has dicho, desde que te diagnostican hasta que empiezas y tal. Y cuando vas al diagnóstico y ya sabes, como es mi caso, que lo que tenía era malo y muy malo, cuando yo me enfrenté al oncólogo por primera vez, porque, bueno, tengo que decir que yo empecé a mirar en mis libros de medicina y dejé de mirar lo que me pasaba, porque era tan malo y entonces quería que alguien me lo dijera, que fuera. Entonces ya vas, claro, y por eso la expresión de me viene muy mal morirme, porque yo ya sabía a lo que iba, era una situación muy mala. Entonces no sé si por eso, desde el primer momento, yo desde el minuto cero he dicho lo que tenía, en qué condiciones, y cuando he estado mal también lo he dicho. Tengo que decir que yo he tolerado muy bien tratamientos, que no he tenido mucho problema en cuanto a eso. Pero bueno, hay que decirlo y tienes que, además, perfectamente lo has explicado clarísimamente. Pues es que tienes que estar siempre bien o si no te estás muriendo, pues es que no, ni lo uno ni lo otro, claro. En término medio. Y desde luego sí que tengo que agradecer a Virginia. Las fotos son fantásticas, con el saber expresar lo que le hemos contado, lo que ha dicho. A mí todo el mundo me ha dado la enhorabuena, me han preguntado que dónde nos las habían hecho. Y la verdad es que, bueno, pues cuando coges el calendario y lo ves y lo tocas y lo tienes, pues te revuelve un poco y para bien, para bien. Entonces, ¿te gusta? Sí, y además es algo que dices, bueno, yo no tengo hijos, pero esto aquí se quedará porque en este año estuve. Sí. Alberto, ¿cómo os metís en este fregado? Pues este fregado nace el año pasado y sí que es verdad que
que nos ha dado muchas ilusiones, o sea, lo cogimos con mucha ilusión y ha sido muy bonito porque el camino pues te vas encontrando siempre gente buena, ¿sabes? Y sí que es verdad que durante este viaje hemos seguido creciendo, ya estamos a mitad de este año y yo creo que ya estamos pensando en el que viene muchos de nosotros. Y nada, oye, que es fácil de que si tiene tanta aceptación, pues habrá que darle... Hay un tercero. Habrá que darle un poco de continuidad. Lleváis en Flamencura 10 años, ¿no? 10 años. ¿De qué viene? Llevamos 11 y se perdió uno por pandemia, que fue justo cuando pandemia, y los 2 siguientes años a la pandemia el festival se hizo en Noches Mágicas. Tenía que ser al aire libre, tenía que ser con mascarilla, tenía que ser con toda la normativa que entonces trajo la pandemia. Y sí que es verdad que recuperamos esos 2 años ahí y todos los demás años ha sido en Canónigo. ¿Y de dónde nace? ¿El año 1 ese de qué viene? 2006 fue la primera vez y nace a raíz de la muerte de un familiar que es una tía nuestra, y mi padre cree conveniente hacer un pequeño homenaje, y en ese homenaje pues se crea un festival con gente conocida porque los grupos eran amigos y familiares que teníamos, y nace el festival sin más, o sea, queriendo hacer un festival como un homenaje. Tiene que estar contento tu padre y tu tía con el homenaje. Ya van 11 años de homenaje. Sí, nos damos cuenta y al siguiente año cambia y ya se unen patrocinadores, se une gente del espectáculo, se une gente de la música, se unen centros públicos, ayuntamientos y demás, y se crea Flamencura, tanto que nosotros nos creamos una asociación, siempre de la mano de la Asociación del Cáncer, porque sí que es verdad que teníamos pensado en un principio ayudar, porque tanto como el cáncer hay muchas asociaciones que necesitan la ayuda, y el cáncer es una asociación que tiene bastantes ayudas, y en principio teníamos pensado crear ayudas, y cada año iba a ir a una asociación, pero bueno, se decidió que iba a ser continua a la Asociación del Cáncer. Y cada año subiendo el nivel de los participantes. Sí, bueno, se empezó con gente de aquí, se procura siempre que haya gente de Segovia. De Segovia nos estamos buscando en gente, no queríamos repetir. Este año, por ser el 10º aniversario, estamos buscando pues algo especial. Sabemos que tiene que ser en la línea que tenemos, porque no podemos llegar a nada gordo, porque de hecho sí que lo hemos intentado y lo seguimos intentando, pero el listón está muy alto y la gente grande top no llegamos a... Bueno, a lo mejor top no, pero bueno, pues no vamos a pensar en grande, sí, ¿no? Hombre, sí, siempre hemos creído y siempre pensamos en grande, pero está claro que vivimos al lado de Madrid y nos dicen que, claro, la gente grande cuando hace conciertos en Madrid, en un radio no puede hacer conciertos porque le quita público en Madrid capital. Entonces, no somos el Wiki Center y no somos Cadena 100, pero oye, llevamos 10 años intentando estar ahí. Bueno, poco a poco. Vais subiendo el nivel y para este año no nos vas a decir nada, claro. Es el 10º aniversario, Julio. Pínchale un poco, pínchale. Sí, no tiene mucha pinta de... Es el 10º aniversario. No tiene mucha pinta de dejarse pinchar. A ver, Virginia, cuéntanos el calendario este año. ¿Tendrás anécdotas por un tubo? No vamos a hablar de mes a mes, pero no, cuéntanos. De mes a mes no, pero sí que se me ocurrió la maravillosa idea de decir, no, este año vamos a hacerlo diferente y vamos a hacerlo en exterior. Y luego lo pensé 2 veces y dije, madre mía, ¿dónde me tendré que mover? Y la verdad es que todos han sido muy rápidos en coger sus citas y en movernos, y ha sido un actuar directo.
y he conocido sitios muy, muy chulos y espectacular, o sea... Historias bonitas, ¿no? Sitios chulos, historias bonitas, historias duras, me imagino. Hay muchas historias bonitas, muchas historias duras, pero mucha superación y la verdad es que me encanta eso que me has dicho de contar la historia, me ayudó, porque al final yo mi pensamiento era crear esto, o sea, cuando Estefanía y yo hicimos el máster de fotografía, mi trabajo de la asignatura era crear historias terapéuticas y Estefanía dijo, pues yo quiero crear historias con música. Y entonces fue la locura de, pues vamos a juntarlo todo y llamamos aquí a los locos de Flamencura y lo mezclamos, lo metemos en vereda y ellos seguro que lo lanzan. Y entonces pues mezclamos las dos cosas y ahí están las historias contadas, esas historias terapéuticas y esa música que cada uno de vosotros elige. Y además este año ese lugar que os lleva a... pues en muchas de las historias a un sitio especial, a un sitio donde paseabais, a un sitio que es importante para cada uno de los modelos. Y al año que viene a ver qué se nos ocurre. Ahí estoy dándole vueltas. Bueno, ya veremos. Conchita, ¿cómo fue tu experiencia el día del calendario? El día del calendario. Fantástica. A pesar del mal tiempo que no nos acompañó, porque después de que parecía que iba a ser muy bueno y tal... Pero fue fantástica porque además no habíamos elegido exactamente un sitio porque no teníamos, como salíamos mi hermana y yo, no teníamos un sitio que a las dos nos uniera. Sí nos unen muchas cosas como hermanas, pero respecto al cáncer no. Entonces sí, teníamos el hospital de Recoletas, que es donde nos operaron a las dos, era lo único que teníamos en común al respecto. Pero bueno, la idea de Virginia de hacer la foto donde la hizo con el Alcázar, fantástica, y desde luego para mí fue una experiencia maravillosa y conocer gente y tener, bueno, y sobre todo ellos, tanto Alberto como las hermanas de la calle, yo no les conocía y la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, para ambos. Virginia, anécdota, cuéntame un par de historias. ¿Un par de historias? Un par de historias. Bueno, tengo que contar la historia de María Gorrofrío porque es que está claro. Esa es muy buena. La tiene que soltar, Hombre, claro. Alberto recibió un mensaje de Teresa, una de las modelos del año pasado, con una persona que había conseguido para el calendario y le mandó el contacto a través de WhatsApp, con lo cual Alberto recibió el contacto que ella tenía apuntado María Gorrofrío. María en su historia me contó que ella sentía mucho el tema de perder el pelo y entonces se ponía gorros con hielo que llevaba así tipo waterpolo y se iba cambiando los gorros para que no se le cayese el pelo. Y bueno, pues ella me contó esa historia. Cuando llegó al salón de la presentación del calendario, en su silla ponía María Gorrofrío. Y entonces se dice, qué graciosa eres, que me has vacilado con la historia. Y dije, no, por Dios, que yo no vacilo con ninguna de las historias que me contáis, al revés, me parece algo muy importante dentro de la historia terapéutica que contáis. Y entonces le conté cómo había surgido lo de María Gorrofrío. Se llama María Santiago y es una tía súper positiva y se lo tomó con el mismo positivismo, o sea, se parte todavía de risa, me lo cuenta, me ha escrito por WhatsApp con lo de María Gorrofrío, así que esa anécdota, tu macho Alberto. Salió en la presentación y la verdad es que nada, yo guardé el contacto, pues me iban llegando contactos y también íbamos un poco contra el reloj, porque sí que es verdad que si ya lo hemos valorado, que si seguimos haciendo, tenemos que adelantar un poquito, pues tanto las fotos como todo para luego a la hora de la venta. Y pues a la carrera, para hacer la presentación y para hacer las fotos, yo creé un grupo y dentro del grupo pues no se me ocurrió nada más que pues copiar lo que me mandó Teresa. Yo lo copio y en las hojas de donde se tenían que sentar cada uno, pues aparecía María Gorrofrío. Muy bien. Y te cuento otra anécdota si quieres, Julio, que tengo Miguel, que salía el año pasado y te iba a decir, en Miguel, que repite. Uno de esos días malos, de esos que has contado de también estoy mal, y además entró y lo dijo, estoy fatal y me quiero ir. Y no sé cómo conseguimos hacerle la foto,
pero lo conseguimos en uno de sus días malos. Y este año he de decirte que fui al gimnasio a verle y no tengo solo una foto de él. No sé si tengo 100 o 200. Hazme una foto aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, era sorprendente la ilusión que tenía con volver a salir en el calendario, con esa historia de superación, con cómo se encuentra del año pasado a este. Increíble. O sea, de hecho, yo creo que le han regalado algún mes gratis por la publicidad. Por la publicidad del gimnasio, porque Miguel ha tenido, pues eso. Dentro de la publicidad, otra de las anécdotas es que mi tía Carmina, el mes de julio de este año, ella quería la foto con sus amigas tomando café, pero sí que dije, no, vamos a girar aquí, que todo el mundo sabe que el bar está aquí, pero que Javier, el de la floristería Osiria, siempre está colaborando con Flamentura. Así que nos dimos la vuelta y siempre están al lado del bar, pero salen rodeadas de flores. Sí, pues aprovechando eso que comenta la publicidad, la idea es hacer más podcasts, no sé si cada 15 días o cada 20 días, y vamos a cerrarlo con un punto de venta. Vamos a cerrar el podcast haciendo publicidad de un establecimiento cada día. Iba a decir cuál es el primero, no digo, lo vais a ver a continuación, no lo digo porque a fecha de hoy, ahora mismo no está grabado, y él ni siquiera lo sabe, aunque ya están avisados. Pues muchas gracias a los tres, espero que hayáis estado a gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que hayáis podido contar lo que queréis contar. Un placer, Julio. Y nada, que seguiremos hablando de los calendarios, de Flamencura, de Sonrisas de la Calle y del cáncer, porque hay que hablar. Una experiencia nueva y distinta, o sea, llevo en poco tiempo viviendo cosas nuevas, lo cual es muy agradable, no solo cosas malas. Pues me alegro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, esto es el Rincón de la Fruta, o también conocido como Frutas Teje, donde puedes, como ver, adquirir las mejores frutas y verduras de temporada y de cercanía. Bueno, y como no, también algo muy importante, podéis adquirir todos el calendario solidario de Flamencura en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. No te quedes sin él.